Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que para nosotros es una enorme satisfacción contar hoy con Ivana Arari, a quien le agradecemos en nombre del Ministerio Público, eh, a este primer encuentro sobre accesibilidad en la web. Hablando con Ivana hace un ratito y en las reuniones previas que habíamos tenido días anteriores, decíamos que este primer encuentro, esta primera charla tenía que ver con un espacio de sensibilización, de toma de conocimiento antes de la necesaria toma de conciencia sobre un tema tan trascendente. Eh, Nosotros nos anoticiamos, entre comillas, de las limitaciones, y este es un mea culpa enorme como centro de capacitación, a partir digamos, de cursos virtuales que nosotros dictamos, y sobre todo aquellos cursos de carácter obligatorio vinculados a la ley Micaela. Empezamos a recibir correos en nuestra casilla de personas, hombres y mujeres del Ministerio Público, integrantes del Ministerio Público, que ante la eventualidad de estos cursos obligatorios no podían acceder a lo que era el material, particularmente el material videofilmado, porque tenían limitaciones o alguna discapacidad de tipo auditivo o de tipo visual, y empezamos casi desde ese momento a percibir que nosotros no habíamos hecho nada, absolutamente nada en relación a ello. Empezamos a indagar y nos encontramos con un cuerpo normativo enorme, tanto en Nación, la ley 26.653, como en provincia, la ley 15.115, que establecen expresamente que todos los poderes del Estado deben respetar en sus diseños de páginas web las normas y requisitos de accesibilidad para todas aquellas personas con discapacidad o dificultad en la comprensión de textos. Bueno, a partir de ahí empezamos a iniciar un camino de aprendizaje. Hoy decía que éramos todos aprendientes en esta materia, y agradecemos particularmente también no solo la presencia de Ivana, sino de referentes de áreas que nosotros entendemos como estratégicas dentro del Ministerio Público. Así como está la doctora Susana Ferrari, secretaria de la Secretaría de Estrategia Institucional de Gestión, está la doctora Ana Hernández, relatora del Procurador, hay representantes del CIJUR, representantes de prensa, representantes de informática, representantes del área de personal, de las áreas de relatorías, de curadurías que habían estado invitados. Todos ellos administran, Ivana, contenidos que luego se ofrecen al resto de la comunidad. Ivana Arari es una docente con una vastísima carrera en el ámbito particularmente de la Universidad Pública, de la Universidad Nacional de La Plata. Es directora de accesibilidad de la Facultad de Informática desde el año 2010 hasta la fecha. Tiene más de, digo, ¿cuántos años de antigüedad tenés, Ivana? No, lo dejamos ahí. Tiene mucha antigüedad en la docencia, con cargos de profesor asociado concursado. Es analista de computación, licenciada en informática, especialista en docencia universitaria, magíster en redes de datos, directora de proyectos de investigación. La mayoría de los proyectos, o casi la totalidad de esos proyectos, vinculados a cuestiones de accesibilidad. Así que nos encontramos frente a una persona que tiene, entendemos nosotros, la formación, el conocimiento y la dedicación para iniciarnos en este camino que, insisto, nosotros lo proponemos como una charla, un encuentro de trabajo absolutamente descontracturado. Reitero lo que decía Eduardo recién. La idea es que Ivana tenga un espacio de presentación que rondará, si se quiere, los 60 minutos, 40, 50, 60 minutos, y después dejar librado una media hora más de espacio de intercambio y de debates. Esto no quita que ustedes, a medida que Ivana vaya exponiendo a través del chat, también puedan ir formulando preguntas y que eventualmente también, en la medida de sus posibilidades, Ivana las vaya respondiendo en ese momento o al cierre de la actividad. Reiteramos el agradecimiento en nombre del Ministerio Público, Ivana, por este espacio que nos brindás, y estamos todos ansiosos de empezar a transitar un camino que le facilite a aquellas personas con discapacidad que no pueden acceder a la información que el Ministerio Público brinda, que bueno, a partir de este momento empiecen a tener tal vez una respuesta distinta en ese sentido. Así que te agradecemos mucho y obviamente quedas vos ahora como dueña de este espacio. Bueno, no, el agradecimiento, bueno, es mío, gracias por eh,
hacerme participar en esto y bueno, y por convocarme. Yo ahora voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver el material, que después obviamente va a quedar a disposición de todos ustedes. ¿Pueden ver bien la pantalla? No, no todavía, Ivana. No estás, a mí no me figura. Ahí empezás a compartir. Bien. Ahí está. Perfecto. Bueno, les agradezco mucho también todas las áreas que están interviniendo hoy acá con esta misma inquietud, tratar de que todo lo que nosotros produzcamos o todo lo que nosotros publiquemos esté al alcance de la mayoría de las personas. Así que bueno, un poco la idea de esta charla es entender un poco el concepto de discapacidad en función de eso como una comunidad destinataria, entender el significado de lo que es la accesibilidad y sus alcances y que la misma puede ser gestionada, no es algo utópico. La accesibilidad es una característica de un elemento, de un lugar, de una entidad, de un producto, de un servicio, de una página, de una aplicación. Es una característica muy especial que justamente apunta a facilitar el acceso a la mayor cantidad de personas posibles, independientemente de su edad, de sus capacidades, de sus limitaciones, independientemente de sus medios técnicos y teniendo en cuenta la diversidad del contexto en el cual esa persona se sitúa en el momento de utilizar ese elemento o esa entidad o ese servicio o ese sitio. La accesibilidad de alguna manera implica generar independencia, permitir autonomía. La accesibilidad también significa asumir la diversidad del otro, de la persona que va a consumir esa información que yo voy a publicar. Esa diversidad puede ser la de discapacidad, con distinta diversidad en función de limitaciones que uno tenga, perceptuales, cognitivas, motrices, pero también hay otras diversidades, diversidad corporal, personas de baja estatura, personas obesas, diversidades étnicas y culturales. Uno puede llegar a decir en información esto qué puede llegar a producir. Bueno, si hay una inmigración de personas de nacionalidad china, quizás yo no utilice el color rojo como para denotar peligros o el color rojo como para denotar cosas prohibidas, porque quizás el color rojo frente a cierta comunidad es alegría o tiene otro significado. Diversidad sexual y de género, todo eso afecta cuando yo pienso en la diversidad del otro que va a acceder a la información que yo publico, me va a generar cambios en mi diseño y en mi forma también de interactuar y de comunicarme. Por ejemplo, en el caso de diversidad de género, en la facultad uno le está diciendo justamente a la gente que está en atención a los alumnos, si viene un alumno que dice soy Jorge Pérez, pero después te muestra el DNI y es Marianela Pérez, tratarlo como Jorge Pérez. Obviamente, toda la parte que sea documentación, hay un agujero legal también en las universidades, que indudablemente el título, si no logra cambiar su DNI, el título va a salir con el nombre del DNI. Pero de todas maneras, mientras tanto, y esos agujeros o esas cuestiones legales no sean no se hayan desarrollado o estipulado, mientras tanto ella o esa persona, digamos, va a ser ese Jorge Pérez en las carteleras, en los exámenes y en lo demás. Eso obviamente con la formalidad que eso compete, obviamente, aprobado por el consejo académico de la propia facultad, y bueno, son todas decisiones obviamente formalizadas. Las comunidades que se incluyen frente a todo lo que uno puede llegar a publicar o todo lo que uno puede llegar a disponer en la web o en los recursos digitales,
Las personas con discapacidad van a ser los beneficiarios directos. Obviamente, una persona con problemas motrices se encuentra con un sitio accesible, obviamente se va a sentir totalmente beneficiada porque va a tener la posibilidad de poder navegarlo, aunque sea con los ojos y con un mouse moviendo la cabeza. Las personas con problemas sensoriales que no escuchan, las personas sordas, por ejemplo, también van a sentirse totalmente beneficiadas e incluidas frente a un sitio o frente a recursos accesibles, porque va a encontrar que la información está dispuesta en distintas alternativas de comunicación, que va a haber textos, quizás acompañando los videos, y que la información que es auditiva va a estar de alguna manera acompañada por alternativas textuales. Lo mismo la persona ciega. La persona ciega se va a sentir beneficiada de poder navegar en nuestros sitios accesibles porque esa persona ciega va a notar que el lector de pantalla le lee todo el contenido que hay ahí porque está construida bajo las normas de accesibilidad. Obviamente las cuestiones cognitivas, cuando hay tiempos, hay destellos, cuando hay mucha distracción, cuando hay mucha sobrecarga, eso produce que esa persona con problemas cognitivos se pierda, tenga que acuda mucho a la memoria o a una carga cognitiva muy grande para poder navegar o poder realizar algún tipo de actividad en nuestros sitios. También se va a sentir beneficiada. Problemas viscerales, bueno, son problemas, discapacidad provenientes de mal funcionamiento de organismos, por ejemplo, puede ser diabetes o problemas cardiovasculares, bueno, que generan cambios en nuestro organismo, en nuestra tensión, en nuestra precisión, el pulso, o sea, podemos tener algunos tipos de problemas, como en el caso de la diabetes, hasta inclusive llegar a la ceguera. Y bueno, los adultos mayores que de alguna manera uno va acumulando limitaciones a lo largo de nuestra vida y a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo la parte visual, después, bueno, tenemos problemas auditivos, vamos teniendo después ciertos problemas cognitivos a partir de los 80 o de los... cuando ya vamos avanzando en la edad, entonces, bueno, es normal y natural que vamos teniendo ciertas limitaciones, no una específica, pero sí una suma. Y también comunidades que se incluye, como dijimos, personas extranjeras, pero también de baja alfabetización, tanto digital, que no significa que porque tenga televisor o tenga un celular en la mano, ya la persona es ducha tecnológicamente. Hay una brecha digital muy grande a pesar de que tengas el celular en la mano. Hay baja alfabetización digital, como también baja alfabetización en función semántica de lo que significa entrar a tu sitio y de lo que significa qué se puede hacer ahí y de lo que entiende de la información que allí se transmite. Hay gente que está muy alejada de eso, ¿sí? Por más que se esté trabajando con derechos, con denuncias, pero hay gente que no está formada para eso, o sea, no se forma en la primaria ni en la secundaria sobre tus derechos o sobre todo dónde acudir a esa información y cómo manejarte frente a determinadas situaciones, delitos, denuncias y demás. Hay muy baja alfabetización, entonces uno tiene que conocer la comunidad de personas que van a consumir o que van a consultar mi información. Uno tiene que hacer una investigación de los usuarios, ¿sí? Porque no podemos diseñar para quién, sino diseñamos para un alguien. No, tenemos que diseñar para la comunidad que realmente va a entrar a nuestro sitio a averiguar información. Y así va a tener que ser nuestro diseño y así va a tener que estar dirigida nuestra comunicación. Obviamente respetando también la terminología o las normas formales de lo que la información ahí, del tipo de información que se está transmitiendo. Pero bueno, hacer todo digamos, como un balance. También involucra la accesibilidad a aquellas personas con baja conectividad, con pobreza digital. Esto tendría que ser una charla, si a uno nos gustaría, una charla de un
ida y vuelta, que ustedes ahora me estén interrumpiendo, me estén preguntando, tendría que ser así, pero bueno, por la baja conectividad, como en un momento dijimos, si esto anda, que ande, o sea, sigamos con las diapositivas, sigamos con todo esto, sin interrumpir mucho, por las dudas que después no la podamos cargar. Y bueno, pero lo ideal sería que sea una conversación de ida y vuelta, que sea una charla, esto compartida, digamos, no unidireccional. La accesibilidad se aplica, porque muchas veces dicen, no, pero eso es utópico, ¿cómo puedo hacer algo que le sirva para la gente sorda, que le sirva para la gente ciega? O sea, eso es algo imposible. No, la accesibilidad se puede aplicar, tiene sus fundamentos, pero también tiene sus reglas y también tiene sus modos y estrategias, o sea, se puede gestionar. Lo importante es empatizar, digamos, en comprender la situación del otro y formarse o mandar a formar o delegar, como diciendo, bueno, fíjate cómo hacer videos accesibles, andá y fíjate cómo hacer PDFs accesibles y a partir de que aprendas, todos los PDFs que se sumen a la web van a ser accesibles. eh, Tratar de interiorizarse un poco en el tema para poder gestionarlo, ¿no? Yo no digo que uno tiene que ser ducho en todos los recursos digitales y en cómo hacerlos, pero sí saber que existe la posibilidad de que sean accesibles y lograr que se realice. Gestionar la accesibilidad es posible. Uno de los pasos es el de estar hoy por hoy acá, de tratar de empatizar y de entender que hay situaciones en las cuales el usuario transita que está en una situación de vulnerabilidad frente al sitio. Por lo tanto, el sitio tiene que ser lo más accesible posible para que esa persona pueda accederlo. Obviamente, números va a haber siempre, como te dice el último censo que se hizo en la Argentina, el 12,9% de la población argentina tiene al menos una discapacidad. A nivel de Iberoamérica, el 9% tiene alguna discapacidad. Bueno, 1 cada 7, te está diciendo la Organización Mundial de la Salud, tiene una discapacidad. A nivel de ceguera, que uno dice, bueno, ciego es algo un poquito más complicado, 1 cada 200 personas es ciega, eso es por problemas de diabetes, de ACV, de otros, de cataratas, o sea, por otras afecciones, no necesariamente haber nacido ciego. Pero bueno, lo importante no son las cantidades, sino qué es lo que puede hacer esa persona en la participación diaria, ¿sí? Hasta inclusive en la participación virtual. Y eso es lo que más alarma de las cantidades, que te dice que solamente un 11% de los sitios y millones de sitios que hay son accesibles, o cuando te dicen que un porcentaje mínimo de esas personas pueden acceder a la información. Y ese es el número que uno tendría que preocuparse. El sitio hoy por hoy como está, el campus educativo hoy por hoy como está, ¿a quién dejo afuera? Eso es, ¿quién no puede accederlo de alguna manera en su totalidad? No importa los modos, pero al menos que lo pueda acceder. Eso es lo más importante. Las personas con discapacidad, uno ya sabe, somos personas que tenemos algunas deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, obviamente, pero que eso me impide de alguna manera una participación plena y efectiva. Y dependo quizás del otro si me genera barreras o me las habilita para yo poder profundizar un poco más mi participación y poder lograrla en condiciones de igualdad frente a los demás. Esta definición, bueno, es de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, bueno, que esta convención fue aprobada el 13 de diciembre del 2006, por lo tanto, bueno, el 13 de diciembre es la fecha que se considera sobre la discapacidad. Fue aprobada por la Organización Nacional, por la ONU, y bueno, y la Argentina se adhiere en el 2008.
Lo que hay que tener en cuenta cuando nosotros damos mensajes, y más que nada si somos comunicadores, y más que nada si somos comunicadores que quedan en la página, porque la página queda eternamente ahí y la gente la puede consultar. Entonces, cuando uno pone cierta información o cuando uno se comunica, hay que tener cuidado en la forma de comunicarse. Hasta inclusive investigar eso también. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla la comunidad negra, ¿cómo quieren llamarlo? Llamarlos los negros o llamarlo afroamericanos, y eso hay que consultarlo porque muchas veces la comunidad quiere que la llamen personas negras o los niga, que serían los negros, porque no quieren perder todo lo que han sufrido a través de esa palabra, digamos, o a través de esa característica. Entonces hay veces que uno tiene que analizar y pensar cómo se menciona, cómo uno se dirige a determinadas comunidades. Lo que se dice es, desde la convención, hablar de personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad. Tratar la discapacidad como una condición humana, como una situación diversa en la cual una persona puede estar transitando permanentemente o temporalmente. Se dice, obviamente, de no usar la palabra discapacitado, los discapacitados o las personas discapacitadas, no como un calificativo ni como un sustantivo. Tampoco lo de capacidad diferentes o de necesidades especiales, eso también se trata de evitar. Y tampoco lo del modelo binario, lo de decir sos anormal o anormal. Y si sos anormal, es porque no tenés las características normales de todo el mundo, digamos. Y si sos anormal, vamos a ver cómo se rehabilita para poder llegar a esa normalidad o ese estándar social estipulado. Tampoco pensar que a veces uno lo hace en forma implícita, que es lo que yo le digo a los alumnos. Cuando vos programás una aplicación mobile, ¿vos estás pensando que la otra persona tiene el iPhone que vos tenés? ¿O vos estás pensando que la otra persona tiene un smartphone que vos tenés? O sea, tratar de pensar que el otro no está en la misma situación que uno, no es un espejo, ¿sí? Vos no estás programando o diseñando para un espejo, porque quizás los alumnos de informática no se ahorren en comprar ropa, pero quizás se pueden llegar a ahorrar en comprarse una buena compu, porque bueno, trabajan de eso, pero la persona a la cual vos le estás diseñando quizás no está ahorrando para cambiarse una compu o pagar más mega de tener una buena conexión a internet o cambiar el celular, digamos, para poder acceder bien a tus aplicaciones y poder descargar todas las aplicaciones que te dice descargate, descargate, descargate. No tenés quizás ni gusto ni plata para invertir en eso. Entonces, vos tenés que pensar que el otro no es igual a vos. Y encima, bajar un poco el piso, porque si vos estás diseñando para condiciones ideales, estás dejando un montón de personas que no alcanzan ese ideal. A eso se refiere un poco la convención cuando te habla, tratar de generar ajustes, tratar de hacer un diseño universal. Un diseño universal es empezar de abajo, o sea, tratar de involucrar al que en peor condiciones está. Entonces ahí sí van a entrar todos los que están arriba o mejores, o en mejor situación. Lo que te dice la convención es luchar contra los estereotipos, o sea, por ejemplo, en el caso de la arquitectura, el modelo de Ernst Neufer, que era un alemán, un arquitecto alemán, él estipula todas las bases de la arquitectura que se utiliza hoy por hoy en función de un hombre ideal y en función de una mujer ideal. Las sillas, las mesas, el ancho de las puertas, la altura de las ventanas, todo fue diseñado para un hombre de 1,87 m, vamos a suponer, o 85, con 75 kilos, y para una mujer de 1,62 m, vamos a suponer, de 58 kilos. O sea, tuvo todo. Por eso una persona obesa, cuando entra a una silla, los bancos que hay individuales en los institutos de formación o en las mismas facultades, una persona obesa no va a poder entrar en una de esos bancos, ni tampoco una persona en silla de ruedas va a entrar en las puertas como estaban diseñadas inicialmente.
Entonces, bueno, lo que habla la convención es que en tu sitio justamente, o cuando vos desarrolles algo, digamos, para el público, aunque sea digital, virtual, también podés estar trabajando con esos estereotipos sin querer y tratar de evitar eso. No diseñar o no dirigirte pensando que el otro está en una situación ideal, porque al menos en esos casos, date cuenta que hay un montón de personas que quedan afuera de esas condiciones óptimas a las cuales vos presupones que están. Bueno, la discapacidad es, o sea, una persona, la palabra discapacidad viene con un trasfondo muy, muy pesado, de mucho tiempo atrás, ¿sí? Es como cuando uno habla del feminismo y uno dice, ay, la E no me gusta, no me suena. No es una cuestión de poner la E o no poner la E y modificar el lenguaje en función de eso. O sea, uno dice, esto tiene un trasfondo muy por detrás, cada 40 horas muere una mujer, que es la mamá de alguien, es la prima de alguien, es la amiga de alguien, es la vecina de alguien, por cuestiones de género, y eso es muy pesado. O sea, y viene de mucho arrastre y es muy pesado el concepto de discapacidad. Al principio, los primeros siglos, bueno, en la parte de medioevo era considerado como una cuestión totalmente religiosa, era el pecado, era una cuestión de encantamiento o era una cuestión de castigo, ¿sí? Acá había como tipo un modelo de prescindencia, ¿sí? La discapacidad como un castigo divino, bueno, había que prescindir de ellas o se le tenía temor, se le tenía miedo, que hoy por hoy, a pesar de que estamos hablando del medioevo, quizás hay chicos, por ejemplo, en informática uno está trabajando con todo el grupo, porque el chico sordo, por ejemplo, me dice, no puedo armar grupo por más que tenga la intérprete, entonces estamos trabajando desde el ingreso con que la diversidad del otro, ¿sí? Y yo digo, no arma grupo, ¿por qué? Porque quizás le tienen miedo, no sé, o le tienen, no sé, algo. Ese algo llámenlo como sea, pero bueno, en la época del medioevo se le tenía o miedo o repulsión o lástima, o sea, cualquier cosa que uno le tenga está mal de alguna manera, porque uno puede ser la persona sorda tranquilamente y es una persona totalmente normal, digamos. Entonces, bueno, estaba lo de la reclusión, aislamiento y demás. Después se convirtió en una temática totalmente científica, médica, el saber experto, donde ahí te diagnosticaban, vos tenés esto, vos sos esto, o sea, vos sos un autista y tenés este grado, este otro no grado, como que en realidad la contención que esa persona tuvo desde chico no afecta, la educación que tuvo no afecta que un chico haya estado totalmente estimulado, no afecta a lo largo, no es una persona sorda, pero no son los sordos. O sea, es una persona que tuvo una trayectoria, es completamente distinta a la otra que tuvo otra trayectoria y otros apoyos. Bueno, acá no, acá es como que se clasificaba y bueno, y se trataba de ver cómo se rehabilitaba para llegar a esa normalidad. Después el modelo social, obviamente, de los derechos humanos, la persona con discapacidad sujeto a derecho, que esto fue más que nada en la mitad de la década del 60, digamos, 1960, con, bueno, toda la posguerra, con la cantidad de personas mutiladas, soldados mutilados y demás, que bueno, hubo muchos movimientos sociales de excombatientes, también derechos de género, también mucho contra el racismo, y ahí también estuvieron un poco la evolución de lo que era la discapacidad. Y la última, que es la biopsicosocial, donde habla que la discapacidad es el resultado también del entorno, que es lo que yo digo, de la trayectoria, de los apoyos que el contexto te puede llegar a dar a vos, te configura esa situación de discapacidad. ¿A qué se refiere esto? Que quizás acá podés estar en una situación de mayor discapacidad por ejemplo, en esta ciudad, que en la ciudad de al lado, en una familia que en otra familia, en una escuela que en otra escuela. O sea, hay que ver que de alguna manera el contexto afecta, puede facilitar recursos
abrirte barreras o puede generarte las barreras y generarte más obstáculos y más limitaciones. La idea de la discapacidad y el contexto, que sería la última definición, digamos, la que está ahora vigente, es que tu patología puede generar una limitación. Por ejemplo, si vos no podés caminar, el contexto te da la silla de ruedas, el contexto en ese sentido es positivo. Y esa limitación ya se ve minimizada, porque bueno, te podés mover con silla de ruedas. Ahora, que no puedas entrar al museo, que no puedas entrar a la facultad, que no puedas subir a los micros, que no puedas subir al tren, que no puedas ir al cine, que no puedas ir a la sala de arriba, que no puedas entrar al aula y demás, son N limitaciones funcionales que suman entre todo la discapacidad final que vos tenés. Pero eso te lo generó el contexto en donde vos viviste y en donde vos vivís. Entonces, esta es la definición de discapacidad. Y ahí es donde yo, por ejemplo, también le digo a mis alumnos, o sea, tratar de que ese contexto sea positivo, porque si esa persona no ve, el contexto le da al lector de pantalla. Pero con el lector de pantalla entra a tus sitios, a los que vos desarrollás, entra completamente, puede hacer todas las transacciones en el sitio que vos hacés, o no puede subir sus datos, no puede inscribirse al curso, no se puede informar, porque como no ve, aunque tenga el lector de pantalla, no accede a esa información, entonces vos le estás generando las N limitaciones. Entonces, ojo que estamos en el marco contextual, que puede ser discapacitante también, y no importa que estemos en el 2021, y no importa que estemos en la era de la información, no importa, podemos seguir discapacitando, digamos, estando hasta inclusive, ya les digo, un bebé quizás te hace así en el celular o, no sé, un nene de 1 año ya te saltea eh, las propagandas para poder ver el dibujito, pero no, por más que haya muchos avances, por más que haya los avances que podamos llegar a encontrar tecnológicos, ¿sí? Podemos generar un contexto discapacitante, ¿sí? Y podemos generar limitaciones y provocar justamente que esa discapacidad sea mayor, esa situación de discapacidad sea aún mayor de la original. Bueno, yo les había mostrado, les había mandado por mail lo del video de Valentín, que sería interesante que en algún momento lo vean, lo analicen, porque bueno, habla de lo que es el contexto, la patología inicial de él, obviamente es sordo, pero bueno, el contexto le dieron la intérprete, pero bueno, en algún momento solo por pocas horas, entonces las materias las veía un 10%, o sea, solamente podía eh, escuchar, digamos, un 10% de lo que explicaba la profesora, nadie sabía lenguas de señas, sabiendo que era una escuela integrada. Lo primero que tenés que hacer es al menos 2 personas o algún profesor que sepa lenguas de señas. Si sabés que el año que viene en tu curso va a entrar un chico sordo, capacitar a los compañeros, lenguas de señas mínimamente, el saludo, hola, ¿qué tal? La parte social, aunque sea, yo no digo que aprendan todo lengua de señas, pero al menos mínimamente para que, porque la integración no es ponerlo y nada más, sino es que la entidad sea inclusiva. Y bueno, también cuando en el salón de actos no tuvo intérprete, los contenidos fueron totalmente escasos porque todas las clases no las podía escuchar, porque bueno, la intérprete venía después, bueno, la formación de él fue escasa, bueno, toda una cuestión social de arrastre, obviamente, que la institución, por más que diga que es integral, que es integrada, no satisface. Bueno, los videos sin subtitular, cuando él entraba a internet, bueno, la terminología confusa, bueno, un montón de cuestiones que él habla. Eso es lo que generó el contexto y eso es lo que genera su discapacidad final, su situación final. Bueno, entonces, bueno, el contexto determina el grado de autonomía el grado de autonomía que las personas con discapacidad puedan llegar a tener, el grado de independencia o no, el contexto discrimina o incluye, y eso es lo que la accesibilidad trata de abordar. ¿En qué ubicación nos ponemos? La accesibilidad trata de incluir, o sea, de permitir que todos los usuarios que van a utilizar mi sitio pueden tener diversas características y ver cómo yo aplico la accesibilidad para que todos puedan gozar de ese sitio y de los contenidos que hay en él.
Bueno, en el caso hablando de lo digital, eh, el contexto es favorable, obviamente, si hay lectores de pantalla, si hay magnificadores, no sé, si hay un software para daltonismo, si hay no sé, quizá me consigo un navegador que te lee, o no sé, hay un montón de productos de apoyo. Pero también el contexto puede ser desfavorable si el sitio no es accesible, no los admite al lector de pantalla, ni siquiera se fue diseñado pensando que alguien podía tener un lector de pantalla. Solo se maneja por mouse, entonces bueno, yo me compré un teclado especial para una sola mano por problemas motrices y bueno, pero el sitio no lo puedo acceder con el enter ni con nada, solo por mouse. O todo es visual y no hay textos alternativos, entonces bueno, también el contexto puede ser desfavorable en ese sentido. Los productos de apoyo son herramientas de hardware o de software que ayudan a las personas con discapacidad a suplir sus necesidades o sus limitaciones, ¿no? Pueden haber lectores de pantalla de aplicación de escritorio, por ejemplo, instalarse el JAWS o el instalarse el NVDA. El Orca es un lector de pantalla para Linux. El NVDA y el JAWS son lectores de pantalla para Windows. Pero también el mismo sistema operativo te puede traer un lector de pantalla o una lupa, por ejemplo Microsoft. También hay lectores de pantalla que se instalan como complemento del navegador. Lo que pasa es que, bueno, la persona ciega necesita el lector de pantalla desde que arranque la computadora, ¿sí? No cuando entre al Chrome o cuando entre al Firefox, al navegador, sino desde el principio. Pero bueno, para testing uno podría utilizar algún lector de pantallas de este tipo, ¿sí? Y para testear si nuestro sitio se accede bien desde el celular, se puede usar el Talkback del celular o el VoiceOver de iOS, de la parte de iPhone, que también a ver si lee bien nuestras páginas desde el celular. También, bueno, hay teclados especiales, hay mouse especiales, mouse controlados por la cabeza, entonces todo tu sitio también tiene que ser utilizado solo con mouse. Entonces tendríamos que probar cuando le pedimos algunos datos que teclee, a ver si con el teclado virtual y con clics puede cumplir y llenar esos campos. Es una cuestión de pensar en el otro, entonces cuando uno está diseñando o programando un sitio, pensar en esas situaciones y probar a ver si nuestro sitio se banca esas situaciones y ver cómo reprogramarlo, cómo modificarlo, cómo optimizarlo para que esas situaciones se puedan concretar. Pero la idea está en la cabeza, es en pensar, porque hasta inclusive las limitaciones, vos decís, los videos no son accesibles. Bueno, ¿cómo hago? Ya sé que voy a tener personas, ¿cómo resuelvo ese problema? Pero ya al menos anticipar, o sea, cómo está, en qué estado estás. El diagnóstico es fundamental, porque ya estuviste trabajando desde la perspectiva de ese otro y ya lo estuviste incluyendo. Ya con solamente verlos desde esa manera y desde esa mirada lo estuviste incluyendo. Quizás no estás plasmado en el producto en sí, pero sí estás plasmado en tu idea y eso después el día de mañana se va a concretar. De ahí a que se concrete es una cuestión de tiempos y de recursos, pero al menos yo ya lo tengo, digamos, ideado y ya sé el diagnóstico en el cual estoy parado porque ya estoy pensando en ese otro. Y entonces ya eso es comenzar con la inclusión. ¿Por qué meto que los OCRs, que son estos reconocedores de caracteres, que agarran una imagen y son unos software que agarran la imagen y tratan de sacar las letras de ahí? Porque los chicos ciegos se tienen que descargar uno de estos para los CAPTCHA, porque a veces los CAPTCHA te dice, ¿qué texto encontrás ahí? Encontrás las letras. Ellos es como que le sacan fotos, guardan ese archivo de imagen, le pasan un OCR para ver qué hay en ese CAPTCHA, ¿se entiende? O a veces le mandan PDFs que son imágenes los PDFs. Cada hoja del PDF es una imagen. Ellos le sacan la foto a la imagen, lo guardan como un archivo de imagen, le pasan el OCR, esos son productos de apoyo, obviamente, y el OCR le trata de sacar las letras y generar un texto,
en función de eso. Imagínense todo ese laburo, pero bueno, para ellos son cosas que la tecnología les da. Pero bueno, para eso mándenle un PDF accesible y listo, y el CAPTCHA que sea accesible, ¿sí? Y listo, porque encima a veces cuando el CAPTCHA te dice qué texto ves, ese texto está, ¿cómo les puedo explicar? Está todo distorsionado, está todo en gris y está todo rayado, y el OCR no puede, ni siquiera el OCR puede sacarle las letras a eso. Entonces, traten de hacerle el CAPTCHA accesible ya directamente para no tener que acceder a todos estos elementos que el contexto le da. Es preferible que vos directamente le des en tu página web un CAPTCHA accesible y listo, o un PDF accesible y ya está. Bueno, los celulares ya traen su kit Android desde el inicio, ya trae su kit de accesibilidad. Entonces, si uno hace una aplicación, antes que te digan, descargate la aplicación esta, descargate la aplicación de Home Banking, descargate la aplicación de Cuidar, todas estas yo las he probado con los alumnos ciegos y la mayoría no es accesible. Entonces yo digo, antes de decir, bajate la aplicación, pruébenlo con el kit de accesibilidad de Android, aunque sea, o de iPhone, o de alguna, no sé, agarrar 5 o 6 tipos básicos, digamos, no los últimos, sino los que más se vendieron, no sé, hacer un estudio y fijarte si el kit de accesibilidad funciona frente a esas aplicaciones que vos tanto decís, descargate, descargate, descargate. Descargate para quién, para algunos y para otros no. Bueno, obviamente hay cosas también de hardware, ¿sí? Hay chicos de ingeniería que le sacaron al mouse, lo desarmaron todo y le hicieron otra carcasa. Ahora con las impresoras 3D se le puede hacer de distintas formas para manejarlo con el mentón, para manejarlo con los pies, en el caso de que haya dificultades motrices graves. Bueno, no sé si ustedes alguna vez han utilizado una lupa, un magnificador, pero ya desde por sí, si ustedes agarran el celular y ya le ponen letra grande, letra mediana, letra grande, extra grande, al celular, por ejemplo, ya están utilizando servicios o herramientas de apoyo, ¿sí? Porque de alguna manera, como dice la definición de productos de apoyo, estás usando algo algo externo que te ayude a suplir tus limitaciones o los problemas limitantes que vos puedas llegar a tener en esa situación que vos estás transitando. Pero bueno, o lupas o magnificadores. Lo importante es que estas herramientas de apoyo la use la gente que desarrolla, la use la gente que diseña, como para decir, bueno, yo todo lo que estoy proveyendo en Internet, mínimamente, agarrar un lector de pantalla, agarrar un magnificador, mínimamente, pasarle un validador de contraste, a ver si los contrastes están bien, probarlo en distintas situaciones con teclado, nada más que solo con teclado, probarlo también solo con mouse. O sea, eso también es importante en el momento de testear nuestros, digamos, desarrollos digitales. Porque si no, por ejemplo, esto es para una persona vidente, ve todos los teléfonos, inclusive los de abajo, chicos extraviados, violencia de género, trata, y sin embargo con un lector de pantalla se lee algunos teléfonos, pero no se lee los de abajo, ni tampoco se lee las opciones que hay arriba. Esto es un lector de pantalla. Entonces, la persona ciega, por ejemplo, que tiene poco residuo visual, o que quizás está escuchando la página porque está o manejando o lo que sea, o está haciendo otra actividad y no puede estar observando la página, la tiene que escuchar y usa un lector de pantalla, o la persona adulta mayor que usa lector de pantalla para poder oír lo que ve, entonces enfatizar un poco, le va a leer la mitad de las cosas y las otras no. Entonces yo lo que le digo a mis alumnos, ustedes están violando de alguna manera o vulnerando los derechos del otro de acceder a toda la información que allí se transmite, ¿sí? Por no tener estas cuestiones de accesibilidad. Bueno, lo mismo, por ejemplo, acá donde había reclamos y todas estas funcionalidades que con el lector de pantalla no las accede, inclusive estos son botones que te llevan a lugares importantes, no te los lee. Sí, no importa de cambiarle la imagen,
puede ser minimalista y sin embargo estos ítems de acá, estos botones, el lector de pantalla no te los lee, entonces no puedes elegir si sos de Gran Buenos Aires o de Cava y no puedes hacer más nada allá, porque si no elegís eso, no seguís. Entonces te quedan las transacciones, te quedan, digamos, truncadas. Bueno, estudios, a los alumnos les digo, bueno, fíjense, estudios de sitios dependientes de la universidad y solamente 16 detectaron. Esto fue hecho en la cursada 2019. Solo 16 detectaron que eran accesibles. Bueno, habría que volverlo a hacer para ver qué pasa. Ojalá que haya crecido eso. Entonces, bueno, es una cuestión de informarse y formarse, o sea, o mandar a alguien que se forme en el tema y bueno, y todo lo que esté bajo mi área, tratar de que sea accesible. Que se va a lograr porque existe. Yo ahora les muestro algunas cuestiones de lo que es accesibilidad. En la web, por ejemplo, Tim Berners-Lee, que es el creador de la web, fue el creador de la web, creador de HTML, que es el lenguaje de marcado, bueno, y también trabajó en el protocolo HTTP, que justamente es el protocolo en donde se transmite las páginas web. Desde un principio, esto está hablando de a mediados del 90, digamos, ¿sí? Él habla en su libro que la accesibilidad web es poner la página web a disposición de todas las personas, más allá del tiempo y del espacio, porque va a estar en Internet, pero también más allá del hardware que esa persona tenga o del software que esa persona tenga, o de las aptitudes mentales y físicas. Lo dice él en su libro, digamos, en la década del 90. Entonces, bueno, fijarse que nuestro sitio puede ser consumido por una diversidad de personas en diversidad de situaciones y uno va a tratar mínimamente de ver si este sitio soporta, digamos, esa comunidad amplia y diversa. Mínimamente se puede hacer comprobaciones, hasta inclusive hay herramientas que te lo comprueban automáticamente si el sitio es accesible o si cada página es accesible, pero también comprobarlo con usuarios, con alguna muestra representativa de usuarios, agarrar a una persona adulta mayor, un chico jovencito, un chico de barrio, un chico de ciudad, un chico de campo, o sea, ir probando en una muestra de representativa, un chico ciego con disminución visual, eso sería ideal. Antes de publicar algo, siempre le digo a mis alumnos, hagan pruebas con seres humanos, digamos. Además de otras pruebas que uno puede llegar a hacer con herramientas de software. Bueno, hay muchas normativas, desde el 98 España largó normativas, no a nivel de web, pero sí de accesibilidad en el software en general. Tim Berners-Lee larga esta normativa, que es Web Content Accessibility Guide, una guía de accesibilidad para contenidos web, la larga en el 99. Esa es importante porque bueno, él después la va actualizando en la 2.0 en el 2008, la actualiza, bueno, después se hizo norma ISO, que es una norma internacional muy importante, las ISO, y después Tim Berners-Lee las actualiza en el 2018 con la WCAG 2.1. Fue una lástima que cuando en el 2005 se hizo el plan de gobierno electrónico, donde se exigió que todas las entidades argentinas, digamos, todas las entidades oficiales estén en la web, no se le exigió que respeten la WCAG 1.0, porque ahí ya hubiera sido Catastro, por ejemplo, hubiera sido accesible en su momento cuando existía Catastro, la página de Catastro, o las páginas de los municipios ya hubieran sido accesibles, la página de los hospitales públicos ya hubieran sido accesibles en ese momento, porque ya estaba desde el 99 publicadas estas normas de accesibilidad. Pero bueno, llegó la Convención de Discapacidad, llegó la Argentina que se adhiere a esa convención y la ley 26.653 que pide, ahí sí, la ley 26.653 se adhiere en el 2011 a la W3C y por eso la ONTI, que es la Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas, que de alguna manera te dice cómo cumplir la ley, nos manda a la 1.0. Que también ahí, ¿sí?
se podría haber mandado a la 2.0, porque ya en el 2008 ya estaba publicada la 2.0, pero bueno, al principio, para cumplir con la ley 26.653, tus sitios oficiales nacionales o contratados por nación o subvencionados por nación tenían que ser accesibles respetando la 1.0 y una parte de la 1.0, nada más. Ahora, después en el 2014, la ONDI lo actualiza y te pide la 2.0. La 2.0 son 61 criterios y te pide que cumplía en ese momento 25 de ellos, nada más. Después la ONTI en el 2019 larga otra disposición que te piden que cumplas unos 13 más, en realidad 38 criterios de la 2.0, que también es una lástima porque ya existía la 2.1 en ese momento, pero bueno, la ONTI hoy por hoy, tus sitios web por obligación tienen que cumplir la 2.0. ¿Cuántas? 38 criterios. Y la 15.115, como había mencionado Martín, es a nivel provincial, que se adhiere a la nacional, por lo tanto, bueno, se va a tener que cumplir lo que la ONTI diga, que la ONTI lo último que dijo fue eso, respetar la WCAG 2.0. Bueno, acá les explico un poco más para que el material a ustedes les quede, bueno, un poco la ley, a qué me hago referencia, con esto, empresas prestadoras de servicios, contratistas de bienes y servicios, eh, a nación, digamos, tienen que cumplir con la ley, por lo tanto, con la disposición de la ONTI. Acá les muestro la disposición de la ONTI, que son esas 38 que yo mencionaba, de criterios. Obviamente esto es muy técnico para determinadas personas, pero bueno, sepan que existe para la web, sí que existe esa ley, existe esa disposición y también que existen herramientas como para, por ejemplo, qué sé yo, existe material, la W3C te da tips para cómo escribir tus sitios web, cómo diseñar tus sitios web, cómo desarrollar tus sitios web para cumplir esa guía. Entonces tenés mucho material. Bueno, la 15.115, bueno, también, y en el mundo también hay muchas normativas sobre accesibilidad en toda la comunidad europea también. Y fíjense que España ya te dice que tu página tiene que decir cuándo fue la última vez que revisaste accesibilidad. Y España ya tiene que te obliga a que tu página tenga un mail de contacto para quejarte sobre la accesibilidad, para quejarte sobre dificultades de acceso y también, ¿por qué eso? Porque bueno, si no tienen multas, hay multas que van desde 300 euros si a la persona le molesta la falta de accesibilidad, va a miles de euros si a la persona directamente no pudo hacer la transacción, que era fundamental hacerla en tu sitio, o no se pudo informar. Ya tienen las multas tipificadas y las infracciones. Y bueno, en la Comunidad Europea lo mismo, también en el 2019 saca la última directiva también reforzando todo lo que sea accesibilidad. Entonces, de alguna manera hay una, ¿cómo les puedo explicar? O sea, hay todas normativas en todas partes del mundo sobre la accesibilidad en los sitios y en los recursos digitales. Ya un poco para ir terminando, yo les puse para cada cosa que hay normativas y que también hay herramientas para validar si es accesible o no tu sitio. Por ejemplo, en este caso hay herramientas que vos te podés instalar o sitios online que vos le pasás la URL www.Ministerio Público de Buenos Aires, mpba.gov.ar, y la página te dice si tiene problemas de accesibilidad o no. Estas son herramientas, obviamente, automáticas. Por ejemplo, el Tintun Checker, yo le puse http://campus.mpba.gov.ar, bueno, y te salta los errores. Tiene muy pocos errores esa página, porque es por página. Y bueno, te dice que tiene 2 errores, te explica cuáles, y te explica también lo que pasa, bueno, está en inglés o en italiano, creo que es porque es de la Comunidad Europea, o en francés. Pero te explica medianamente cómo solucionarlo. Una persona desarrolladora web lo va a entender, porque no es algo complicado.
Así que bueno, tener en cuenta también cuestiones de usabilidad, de diseño inclusivo. De diseño inclusivo hay 7 normas que cumplir, de usabilidad también hay varias normas que cumplir, donde de usabilidad, por ejemplo, Ben Snellman, que es un grande en usabilidad, te dice, tu producto tiene que ser usable, amigable, pero también respetando la diversidad de la audiencia. Y la norma ISO también te dice que tu producto tiene que ser fácil de aprender, de operar, tiene que ser también atractivo, pero también tiene que ser utilizado por usuarios con determinadas características y discapacidades. Así que bueno, el apoyo de la accesibilidad está en función de muchos libros, también todas estas personas han escrito libros de usabilidad y de diseño web, y son muy importantes, aparte de las normas ISO, ¿sí? Que también habla de usabilidad y de accesibilidad. Eh, ellos lo que te dicen es, fíjate cuando la gente tenga qué es lo que puede hacer frente a tu sitio y fíjate si pueden formular bien la intención y pueden ejecutar la acción fácilmente o están horas para encontrar la información. O si la información, una vez que la encontraron o la transacción o el servicio lo empezaron a hacer, pueden percibir bien que ellos hicieron bien esa actividad. Probar los tiempos, ¿sí? Frente a personas con distintos perfiles. Eso es lo que ellos hablan cuando hablan de que sea usable y accesible. Por ejemplo, bueno, en el caso de mis alumnos les digo, bueno, busquen carreras en el sitio de la UNLP, cuál es la carrera más corta, cómo hago para inscribirme en el secundario, cuándo está la inscripción, ya que todo el mundo quiere que nuestros hijos vayan al secundario, bueno, la primaria y el secundario, bueno, fíjense en el sitio, cuánto tardan, porque el diseñador lo diseñó de esta manera, bueno, cuánto tardan en encontrar esas intenciones y que la mayoría quiere saber de la UNLP. ¿Dónde estudiar, qué es lo que se ofrece, qué cursos de capacitación hay, dónde me inscribo para el secundario, cuándo empieza la inscripción para el secundario de la universidad, qué carreras hay, cuáles son las más cortas, porque hoy por hoy los chicos lo que te piden es carreras cortas. Bueno, ¿cuánto tardás en encontrar eso? Pongan el reloj y fíjense cuánto tardan. Los chicos han encontrado que estuvieron hasta 15 minutos en tratar de encontrar algo. Eso es usabilidad y eso afecta a la accesibilidad también, porque si ellos que ven y pueden manejar el mouse y todo, tardaron como más de 10 minutos, imagínense una persona que no ve y esto lo escucha, y encima que lo escucha a medias. Entonces, por eso también hay que tener en cuenta. Y también cuando el diseño es muy diferente, por ejemplo, estamos hablando de un mismo sitio y las páginas son muy diferentes, entonces a veces los trámites, la guía de trámite la tenés a la izquierda, a veces acá la tenés a la derecha, a veces las opciones las tenés en menús descolgables, a veces la tenés las opciones una arriba de la otra, a veces la tenés a la derecha o abajo, y la gente visualmente te perdés. Si sos una persona ciega que solamente escuchás y todo esto lo ves en negro, te perdés el doble. O sea que la persona con discapacidad tiene que luchar contra la accesibilidad, o sea que por favor sea accesible y por favor que sea usable también, que haya template, que esté todo bien organizadito, o sea que no esté confuso. Bueno, y con los PDF es lo mismo. Ya para terminar, con los PDF es lo mismo. Tenés criterios, la W3C publicó lo que es un PDF accesible, cómo hacerlo, y tenés validadores que te validan si es accesible o no. O sea que tenés también herramientas de validación más allá de contratar a alguien que te lo pruebe directamente, a una persona ciega que te lo pruebe con un lector. No es un PDF barra A, es un PDF barra UA lo que hay que generar. PDFs accesibles que cumplan con la norma. Y la norma ISO también desde el 2012, que la hizo como norma internacional, un PDF accesible. Entonces están las normas, están las recomendaciones y están las herramientas inclusive para validarlas y para generarlas. Lo mismo con los videos accesibles. Lo que pasa que, bueno, el video accesible sí hay que ver el tema de los subtitulados. YouTube te genera los subtitulados. Bueno, descargátelos a esos subtitulados. Hay herramientas para descargártelos y analizar a ver si fueron subtitulados bien, mínimamente. O generar vos tus propios subtitulados en pistas separadas o incluirlo dentro del mismo video. Gente que comparte los subtitulados, o sea, vos tenés una película y hay gente que sube el subtitulado en un idioma, no sé, diferente, y bueno, y vos lo podés incorporar.
Pero bueno, en el caso de un sitio oficial, obviamente el subtitulado lo tiene que hacer gente idónea, ¿sí? No generar que YouTube te lo genere. Si YouTube te lo genera, bueno, descargalo, fíjate bien si lo generó bien, si no hay errores, y después armar los propios subtitulados uno. Bueno, y también lo que sea audiodescripción, y si no, también generar un enlace donde se explique el video en forma completa, ¿sí? Donde directamente se explique el video ya directamente en forma de texto, todo guionado. Y entonces ahí sí que todo el mundo va a poder accederlo. Siempre el texto es muy universal, ¿sí? Porque los lectores de pantalla lo leen bien y la persona sorda lo puede leer bien y la persona adulta mayor lo puede leer bien y demás. Pero bueno, también hay herramientas para generar videos, doble video compaginado con la de la intérprete y para poner subtítulos, ¿sí? De voz a texto, como hace YouTube, de voz a texto hay programitas que vos le pasás el video y todo lo que dice el video, el programita ya te lo va escribiendo, ¿sí? Porque de voz lo pasan a texto. Entonces, no es solamente tipear el subtitulado, o sea, tenés herramientas hasta que te ayudan en eso. Es simplemente informarse y más o menos capacitarse en utilizar estas herramientas. Bueno, también de lectura fácil también hay normativas, en el cual te dice que toda la información periodística, legislativa o cultural, tratar de describirla de alguna manera que la gente lo pueda llegar a entender. Bueno, entonces, un poco con toda esta información, digamos, uno puede llegar a actuar y gestionar. Yo les puse, perdón, antes de terminar, les puse determinadas referencias, o sea, siempre van a tener mi mail, que Martín o, bueno, o Magalí se los pueden pasar, nos podemos reunir, hacer el diagnóstico. Para mí el diagnóstico es fundamental, saber dónde estamos parados. Y después ver cómo resolverlo, pero ya con saber dónde estamos parados es una ayuda eh, muy importante, porque ahí podés gestionar y decir, bueno, ¿qué arranco primero? ¿Qué es lo primordial? Y que no me caiga como un balde de agua fría, como dijo Martín, cuando hicieron el tema de la capacitación. Ya saber cuáles son los problemas. Si vos sabes cuáles son los problemas que tiene tú, lo que vos estás ofreciendo, aquella persona que venga, ya la vas a acompañar de alguna otra manera. Le vas a mandar el material por mail o le vas a mandar el material en texto, pero al menos ya podés atajar esa situación y no que caiga de sorpresa. Así que bueno, obviamente la accesibilidad tiene muchas ventajas desde el punto de vista del usuario, porque ya para terminar, ¿no? Va a poder utilizar los servicios, no en forma eficaz como hablamos con usabilidad, o sea, va a poder utilizarlos, al menos utilizarlos, no sé si eficaz o en forma simple, pero al menos utilizarlo. Eso es lo que te pide accesibilidad. Lo que te pide usabilidad, aparte que lo puedas usar en forma eficaz, amigable. Sirve para las personas con problemas, o sea, en situación de discapacidad, pero también con conexiones lentas, con equipos lentos, bueno, y todo lo que sea pobreza digital. Obviamente, desde la organización, la accesibilidad hace que tu entidad se muestre como una entidad inclusiva, que respeta los derechos del otro, como una entidad con responsabilidad social, como una entidad que acepta la diversidad y que es inclusiva. No que integra, sino que da un paso más, que es de inclusión. Respeto por el marco normativo, tanto nacional, internacional, provincial, o sea, es como que respetás las normas que hay, los estándares internacionales que hay desde el 99, por ejemplo, y obviamente amplías la comunidad de los usuarios que puedan hacer uso de esos recursos digitales. Y a nivel de la perspectiva de desarrollo, de la gente que está generando esos productos, de la gente que está informando, de la gente que está publicando, de la gente que está desarrollando sitios, también es importante la accesibilidad porque le estás dando un marco mejor de trabajo, le estás dando buenas prácticas. Al principio le va a costar hacer un video accesible, pero bueno, una vez que lo aprende, ya todos los demás lo va a hacer accesible. Al principio es difícil quizás modificar un poco la página para que sea accesible,
Pero después, una vez que ya tenés ese aprendizaje, lo aplicás y empezás a generar las cosas bien desde el vamos. Hacer las cosas mal a veces quizás no fue tu intención inicial, pero mantener algo que está mal y seguir y que la gente se queje, eso también produce desgaste. Entonces es preferible consumir un cierto esfuerzo de aprendizaje y después de ir aplicándolo o ir optimizando, mejorándolo en lo que se pueda. No es necesario tirar el sitio y volverlo a rehacer. Es simplemente ir mejorando la parte de programación, ir mejorándola de a poco, en forma gradual. Eso es lo bueno de accesibilidad, es que se puede trabajar en forma gradual. Bueno, son 11:10, me retrasé un poco, perdonen. Dejo de compartir. Bueno, y Muchas gracias, discúlpeme. Ivana. La verdad que muy buena exposición. Te agradecemos mucho.